Bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de Daniel, en capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos y su altura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y mandó el rey Nabucodonosor reunir a los sátrapas, los ministros y los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y a todos los oficiales de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, los ministros y los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y todos los oficiales de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el heraldo pregonaba en alta voz: se os ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Y al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues continuamos aquí la lectura de Daniel, este libro que, bueno, se puede decir que tiene dos partes muy diferenciadas. Los primeros 6 capítulos, que es bastante autobiográfico, del capítulo 7 hasta el final, que son sobre todo las profecías de Daniel en cuanto al futuro y a los últimos tiempos. Y bien, pues en esta primera mitad hemos llegado hasta el capítulo 2, el capítulo 1, Daniel y sus amigos en la corte, el capítulo 2, la visión que tuvo Nabucodonosor, se le olvidó al hombre, y entonces pues hizo esa petición, esa demanda que le dijeran el significado con el sueño, ¿no?, que se le había olvidado. Entonces los dos primeros capítulos podríamos decir que se está centrando en la sabiduría de Daniel y de sus hermanos en el sentido del mismo pueblo, ¿no?, del pueblo judío de Israel, sus amigos, ¿no? Entonces hay un contraste ciertamente entre la sabiduría, digamos, Babilonia, ¿no?, y la verdadera sabiduría, la sabiduría de los hijos de Dios. No es tanto un contraste, ¿no?, como verdadero o falso, blanco o negro, ¿no? No son ese tipo de contrastes absolutos, ¿no? Porque David y sus amigos habían sido instruidos en la sabiduría de Babilonia. Entonces ellos integraban cosas también de esa formación, de esos estudios que le habían dado. Entonces se puede decir que el contraste es el que la sabiduría verdadera, la de los hijos de Dios, al tomar también incluso esos conocimientos, digamos, podemos decir seculares, ¿no?, se puede decir, del mundo, exceden, sobrepasan a los del mundo. Y eso es a lo que estamos llamados los cristianos, a ser puestos por cabeza y no por cola, ¿no? En los estudios, en el trabajo, como pueblo, como iglesia, nuestro lugar no es en la cola, ¿no? Somos llamados a la cabeza. Es cierto lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, de que no somos muchos nobles, muchos poderosos que somos llamados. Y ciertamente,
Pero el Señor llama a la gente que es, pues eso, ignorante o con pocos estudios, con poco poder, no rica, etcétera, para confundir a los demás. ¿Para qué? Pues para que lo vaya a poner en cabeza en lugar de los demás. Esa es la cuestión. Para confundirlos a los demás. Que ese no es el lugar que les corresponde ni van a tener. Por el contrario, el pueblo del Señor sí que lo va a tener con la ayuda del Señor. Ahí se puede decir que es, se puede decir el contraste entre las dos. No es, ya digo, un contraste entre, se puede decir, la sabiduría verdadera y la sabiduría falsa. Porque hay cosas, elementos que son verdad que se integran. Ahora bien, ahora en esto que vamos a ver ya no es la sabiduría, ya es la religión. La religión, y aquí sí que podemos decir que es la religión falsa de Babilonia y la religión verdadera de Israel, del pueblo de Dios. Aquí sí que hay un contraste completo, ¿verdad? Y aquí sí que no hay nada a integrar. Al contrario del romanismo, al contrario de la religión de Roma, que ahí también ellos integran, ¿no? Lo hacen ya de innumerables siglos, ¿no? De integrar, ¿no? Cosas de las previas religiones en el cristianismo para de esa manera hacer que el evangelio sea, entre comillas, más fácilmente aceptado por los demás. Y a eso le ponen incluso un nombre que no dejan de repetir y del cual están muy orgullosos, que es el de inculturización. El de inculturizar el evangelio. El de esa manera hacerlo conforme a la cultura. Con lo cual vemos que aquí están mezclando dos cosas importantes. Están mezclando la cultura y la religión. Están mezclando la naturaleza y la gracia. Que tradicionalmente eso para ellos era también una cosa detestable, el mezclarlo. Pero ellos lo han acabado mezclando, ¿no? A lo largo de los siglos y también sobre todo en la apoteosis de todo esto en Vaticano II, en la década de los 60. Por eso está pues este anticristo haciendo pues oraciones con los nativos de América, ¿no? Adorando tal vez ellos, los nativos, al Pachamamá, ¿no? Y él estando ahí, ¿no? Y participando de esos ritos paganos, ¿no? Porque, bueno, algún elemento de verdad tendrán. Vemos, es la misma cosa que decimos, ¿no? De integrar la sabiduría. Una cosa es la sabiduría, una cosa son los conocimientos, una cosa es la naturaleza, otra cosa es la religión, otra cosa es la gracia. Porque ahí sí que son dos opuestos y no se nos es permitido integrar y hacer entonces pues este tipo de sumas y de adiciones. Porque de esa manera el mensaje, ¿no? La palabra, la iglesia, se va a estar pues en cada lugar transformando, ¿no? Y es lo que hay, ¿no? Que siempre en cada lugar pues hay nuevos cultos, nuevas veneraciones, nuevos santos, nuevas vírgenes. ¿Y quiénes son estos? Pues son las antiguas divinidades que había en ese lugar, que le han puesto, lo han revestido ¿no? Del nombre de santo, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay pues este contraste entre la religión falsa y la verdadera. Aquí en este pasaje, evidentemente, en este capítulo y también pues en el libro no se nos describe la verdadera se nos describe a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Pero aquí sí que en estos versículos que hemos leído, solamente leyendo los 7 primeros para centrar, para, digamos, aligerarlo, ¿no? Pues entonces sí que se nos describe, vemos cómo es la falsa, la religión falsa que se inventan los hombres, que no es la que Dios ha revelado en su palabra, ¿no? Entonces se ve eso y se ve el choque inevitable
con la religión falsa. El choque inevitable lo vamos a ver más bien para la siguiente, lo que ya se nos habla a partir del versículo 8. Nos vamos entonces a quedar viendo cómo se nos describe esta falsa religión aquí en estos versículos. Y bien, pues entonces hay unas breves pinceladas características, podemos decir, de esta falsa religión que se inventó también Nabucodonosor. Nabucodonosor, personaje importante en la historia y también en la Biblia, en los libros históricos, así como también en los de los profetas. La primera, por lo tanto, característica que vemos aquí de esta religión falsa inventada por Nabucodonosor es, no sé si lo hemos podido percatar, ¿no?, al leerlo, es que se basa en la rebelión en contra de la revelación de Dios. Se basa en la rebelión en contra de la revelación de Dios. Alguien puede decir, ¿y esto dónde se ve aquí? Pues se ve en el hecho de la estatua de oro que él mandó hacer y después adorar. La estatua de oro que mandó hacer y adorar, que se nos dan las dimensiones, 60 codos. Cuando leemos en la Biblia un codo, hemos de acordar que el codo es un medio metro, entonces significa aproximadamente 30 metros de alto. Y 3 metros, ¿no?, dice también 6 codos, entonces 6 metros, 3 metros, perdón, de ancho. 3 metros es como si fueran 3 pasos largos. 30 metros es muy alto, ¿no? Entonces vemos, la impresión que da esto es que no era nada estable, ¿no? A ver cómo lo hacían para que esto no se cayera, ¿no? No era algo firme, no era estable. En todo caso, vemos que pedían esta adoración, exigían esta adoración a la estatua sin hacer distingos como la Iglesia romana hace entre que si adoran a la estatua como tal o al Dios que hay detrás de la estatua, ¿no? Se tenían que postrar, adorar, por lo tanto, a la estatua sin más. Entonces, alguien dirá, bueno, pues entonces sí, entonces ahí está la estatua hecha. Pero ¿qué tiene que ver esto con una rebelión en contra de la revelación de Dios? ¿No? Pues ¿en qué? Pues pensemos, el capítulo 3 viene después del capítulo 2 y lo que hemos visto en el capítulo 2. ¿Qué hemos visto en el capítulo 2? Precisamente también la visión de una estatua. De una estatua que la cual también tenía la cabeza de oro. ¿Y qué era? ¿Qué significaba la cabeza de oro? Pues Daniel dijo, la cabeza de oro eres tú, rey Nabucodonosor. Tú eres la cabeza de oro. Entiéndase tú y tu régimen de Babilonia, ¿no? De caldeos. Tú, tu régimen, tu país es la cabeza de oro. Ah, pues entonces esto ya nos pone un poco en la pista, ¿no?, de lo que decimos, de esta rebelión. ¿Por qué? Pues porque en la visión, el sueño que tuvo, ¿no?, Nabucodonosor, que fue un sueño inspirado también por Dios, ¿no?, una revelación de Dios, la parte que le daba a él era ¿cuál? Era la de la cabeza de oro. Y ahora él erige una estatua, toda ella de oro. En la visión estaba la cabeza, estaba el pecho, estaba el vientre, estaban las piernas, los pies también, cada uno de cada material, ¿no? La plata, el bronce, el hierro y el hierro mezclado con el barro. Y entonces la parte suya era, la prominente, era, digamos, la excelente por ser cabeza y además por ser de oro, ¿no? La parte que le había en los designios de Dios concedido. Y él entonces eleva después toda una estatua, qué curioso, ¿no? Qué coincidencia. Y además no es solamente la cabeza de oro, es toda ella de oro. Entonces, bueno, esto es como si fuera demasiadas coincidencias, ¿no? Esto es como que la idea que se sugiere o se transmite claramente
Es que aquí hay una especie de autoafirmación por parte de Nabucodonosor ante ese juicio, ante esa sentencia de Dios, ¿no? Es como decir, mi reino, a la luz del capítulo 2, es como decir que mi reino, mi imperio, va a perdurar para siempre. No va a ser solamente la cabeza, va a ser la cabeza, el tronco, los brazos, las extremidades, todo ello. Va a perdurar para siempre mi reino, por generación de generaciones. Es lo que, a la luz del capítulo 2, significa erigir esa estatua, no otra cosa. Y eso es, por lo tanto, revelarse a lo que había establecido Dios y lo que Dios le había revelado. Es una rebelión en toda regla. Era como decir, ah, sí, pues ahora veréis, ¿no? Vais a ver, ¿no? Os vais a enterar. Y eso no se lo dice a un hombre, eso se lo dice a Dios. Eso se lo dice a Dios. Entonces, esto es lo que hizo Nabucodonosor, pero alguien incluso podría decir, no, bueno, pero eso es lo que hizo Nabucodonosor, ¿no? En ese momento puntual de la historia, en esta historia de la Biblia, pero ¿cómo de esto sacas tú y dices tú que esto es de toda religión falsa? Pues sí, porque según la Biblia, esto necesariamente es de toda religión falsa. Necesariamente. Hay una rebelión en contra de la revelación de Dios. Ya sea esta rebelión contra la revelación sobrenatural, es decir, la palabra de Dios, ¿no? Por parte de aquellos que la han conocido, que si no, pues vemos, ¿no? Uno puede decir es ignorancia, ¿no? No está al corriente el pobre. Pero está hablando de aquellos que han recibido ese conocimiento de la revelación, y en ese caso sobrenatural, conocimiento de la revelación sobrenatural de Dios. ¿Cuál es la Escritura? ¿Quiénes son aquellos que reciben el conocimiento de la Escritura, de la revelación sobrenatural de Dios y se revelan? Pues están necesariamente los herejes, y que después se fundan sus propias religiones. Están necesariamente los cismáticos. Necesariamente ellos conocen la verdad es antes del error, y entonces se rebelan contra ella, introduciendo errores, herejías, y después eso acaba cuajando y la pequeña levadura pues leuda toda la masa. Entonces esto está claro que bueno, hasta qué punto religiones, eso sería entonces en el ámbito del cristianismo, ¿no? Todas las herejías, todos los cismas, etcétera, dentro del cristianismo, pero se puede extender mucho más. ¿Hasta qué punto, pues, religiones no cristianas como el judaísmo o el islam parten de eso mismo, de haber conocido la verdad? En el caso del judaísmo está clarísimo, ¿no? De haber conocido la verdad de la palabra de Dios, de la revelación extraordinaria de Dios, de la palabra de Dios, y se han revelado a la palabra y a la palabra encarnada, el Señor Jesucristo, se han revelado. Y bueno, pues en cuanto a la religión también, pues musulmana islámica, viene a ser lo mismo, porque hay quienes la consideran, ¿no?, que es como si fuera una derivación del judaísmo, incluso se podría ver también del cristianismo. Parte de un fondo común de la revelación sobrenatural. Entonces siempre hay este hecho, y bueno, pues aquellas religiones, ¿no?, a las cuales no les ha llegado la palabra de Dios, ¿no?, pues también. Hay este mismo elemento de rebelión. Y es lo que nos dice, pues, en Romanos capítulo 1, ¿verdad? A partir del versículo 18. Después de haber dicho que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, en el versículo 18 dice que la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen con la verdad con injusticia, porque lo que Dios se conoce, les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Afirmando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Y aquí entonces la cuestión, ¿no? Aquí está hablando de las religiones, se puede decir paganas, de aquellos a los cuales no le llega la luz de la palabra de Dios. Y sin embargo ellos también se rebelan contra la revelación de Dios, porque Dios les muestra que Él existe y cómo Él es, por las cosas de la creación, por su gobierno de la creación. Se lo está continuamente mostrando, Él se lo está continuamente revelando en el Salmo 19, ¿no? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay una revelación natural y toda religión natural o pagana de los hombres lo que hace es detener con injusticia la verdad. Lo que hace es entonces no glorifican ni le dan las gracias al Dios que naturalmente conocen y se envanecen en sus razonamientos y cambian entonces el culto y la adoración de Dios, pues adorando a las criaturas. Pues entonces vemos que hay aquí esto. Está claro que de una manera o de otra se pervierte la revelación de Dios. Y uno se opone a la revelación de Dios, ya sea la extraordinaria o la natural, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, que incluso la natural, dice en Romanos capítulo 2 el apóstol Pablo, que el hombre por naturaleza conoce, tiene la ley de Dios grabada en su corazón, en la conciencia, y esto le acusa, lo defiende en su interior, ¿no? Conoce también la verdad, las cosas que están bien y las que están mal. Y de la misma manera eso no significa que ellos pues puedan gobernar su vida según la razón y según pues ese conocimiento natural de la ley de Dios para llegar a ser salvo por las obras de la ley. Porque lo están continuamente transgrediendo. Porque los paganos todos son hijos de Adán. Porque los paganos todos están con esta naturaleza entenebrecida. El Salmo 14, ¿no? No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno, ni aun uno. Aún se han hecho inútiles, ¿no? No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es una cosa a tener en cuenta porque hay en nuestra mente la idea del buen salvaje, de aquellos a los cuales no le ha llegado nunca la luz del Evangelio, y entonces, pues como que Dios sería injusto de condenarlos porque no han tenido la oportunidad de salvarse por el Evangelio. Y esto es algo que está rondando en las cabezas de siempre, sobre todo de las cabezas católicas romanas, desde el descubrimiento de América. Del descubrimiento de América, digamos que sacudió bastante las conciencias de las mentes pensantes del catolicismo romano para afirmar cosas como que el hombre, por lo tanto, sin la luz del Evangelio, por su religión natural, es decir, pagana, por el conocimiento que tiene de la ley de Dios de manera natural, se puede llegar a salvar, ¿no? ¿Y eso qué es? Eso era una herejía que había sido condenada en la iglesia cristiana en el tiempo de Agustín de Hipona, en el tiempo de la patrística, que se llama pelagianismo. Y de entonces el pelagianismo, ¿verdad?, ha inundado sobre todo la Iglesia Católica Romana. Y esto es uno de los también efectos imprevistos, se puede decir, del descubrimiento de América, ¿no?
Evidentemente no tiene la culpa América, no tiene la culpa ni América ni los americanos, sino ha sido la reacción que tuvieron, ¿no? Que fue una inundación de pelagianismo y eso, digamos, semanas, días, horas antes de la Reforma Protestante, que fue, ¿qué fue? ¿Qué fue la Reforma Protestante a todo esto? Lo podemos ver así, ¿no? La reafirmación de la teología tradicional de la Iglesia, de Agustín, ¿no? Agustiniana, en contra del pelagianismo, que el hombre natural no puede ser salvo. Jamás, nunca en la vida puede ser salvo el hombre natural, ¿no? Por su luz natural, por su religión natural, ni mucho menos. Esto está escrito en nuestra confesión de fe de Westminster. ¿Quién es más patrística? Nuestra confesión de fe en este punto, bueno, en este punto y en todo lo demás, pero nuestra confesión de fe o la nueva teología católica romana que se dio a principios del siglo XVI, la nueva teología católica romana del Concilio Vaticano II. Esa es la cuestión. No hay buen salvaje, todos son culpables de haber transgredido como hijos de Adán, todos son hijos de ira. Y bueno, pues esto pone como obligación inexcusable el deber de predicar el Evangelio a toda criatura. Si fuera así, no hace falta ir a predicar a nadie. Se pueden salvar ellos solos, ¿no? Déjalos, no interrumpas, ¿no? No molestes. El que se tenga que salvar ya se salvará, ¿no? El que sea bueno, el que haga lo que está en su mano, ¿no? Como ellos dicen, el que haga lo que buenamente pueda, ¿no? Ya se salvará. No, el único mensaje de la salvación es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues entonces la religión verdadera, la religión falsa, vemos pues esta rebelión en contra de la revelación de Dios y bueno, pues a esto llegamos que el Evangelio es absolutamente necesario para la salvación, la revelación de Dios. Esto incluso Tomás de Aquino lo estaba afirmando. Incluso Tomás de Aquino, que no es que sea el echado de ortodoxia que nos quieran decir, que nos quieren transmitir, ¿no? No lo era. Pero con todo y con eso él afirmaba que es absolutamente necesario la revelación de Dios para la salvación. Y después de esto pues, van a matizar. Bueno, es que por revelación de Dios pues, se pueden entender muchas cosas, etc. Bueno, pues entonces, para no, digamos, extendernos más en este punto, hay más características, van a ser más breves, sin duda, hermanos. ¿Qué podemos sacar del hecho de esta estatua, toda ella de oro? Características, entonces, de extrapolarlo esto a las características de las religiones, digamos, falsas. Primero, pues entonces, que era de oro, 30 metros de alto, 3 de ancho, dejando aparte que no era muy estable. ¿Pero qué significa eso? Pues la ostentación. ¿Cuántos kilos de oro? ¿Cuántos kilos de oro? Ah, mira, eso se podría preguntar fácilmente, ¿no? A la inteligencia artificial. ¿Cuántos kilos de oro pesaría eso? ¿No? Si es oro macizo, como se supone que sea, ¿no? La ostentación terrible que esto era. La ostentación de riquezas, la ostentación de poder, de algo nunca visto en la historia de los hombres. Y esto, pues, esta ostentación, ¿para qué es? Pues aquí vemos, al final, es para la glorificación del hombre. Aquí está muy claro, porque aquí, en el fondo, la estatua venía a representar a Nabucodonosor y su régimen, como veremos. Pero vemos que esto es también igual a las religiones. Las religiones normalmente no hacen exaltación de la pobreza. Esto es algo que lo ha hecho solamente el cristianismo. Las religiones normalmente lo que hacen es la ostentación, la pompa exterior. ¿Y eso para qué? Pues para la glorificación ¿de quién? A fin de cuentas es del hombre. Porque Dios no lo ha inventado, porque Dios no lo ha ordenado, entonces lo inventa el hombre. Entonces el que se glorifica es el hombre. Esta es otra de las características, ¿no?, de las religiones falsas, esta ostentación
esta pompa que lo único que sirve es para glorificar al hombre que las inventa. Y esta sería otra, la segunda, que no es dada por el Señor, no es dada como mandamiento directo del Señor, ni siquiera hay ninguna inferencia aquí que se pueda sacar. No hay nada. Y sin embargo, lo pone por la autoridad, en este caso, de Nabucodonosor, que se impone a la religión, a los sacerdotes. Vemos entonces también otro rasgo más de la religión falsa, que normalmente no reconoce una división de esferas entre el mundo, digamos, religioso y el mundo secular. La religión falsa normalmente es una imposición, una creación del poder político sobre, digamos, el religioso. Esto lo vamos a ver ahora un poco más en detalle. Pero antes de ver este punto, hemos de ver otra característica más, que es la vanidad de esta religión falsa. Hemos estado cantando el Salmo 135 o el Salmo 115, acerca incluso de las imágenes y del culto religioso que se le pueda dar. Dice que es vanidad, es completa vanidad, se convierten aquellos que lo adoran en vano, se hacen vanos porque no sirve de nada. Sin embargo, adorar al Dios invisible, que no se le puede representar visiblemente, Él es el Todopoderoso, y en vez de ser eso vano, uno recibe la bendición de Dios. Salmo 115, que está insistiendo esto una y otra vez, de que vosotros vais a ser bendecidos por el poder todopoderoso e omnipotente de Dios. Entonces vemos ese derroche, esa ostentación. No va a conseguir, no va a hacer, no va a contrariar lo que Dios había dicho. Tú eres la cabeza y no más. Tus días están contados y tú no pasarás, tú no irás a ir. Tú no irás ni un solo día más de lo que se te ha concedido. A ti en tu vida y también a tu imperio. ¿Para qué hace entonces eso? No va a conseguir absolutamente nada. Las religiones falsas son vanas, son infructuosas, son no sirven de nada, no consiguen nada. Y sobre todo, no consiguen nada en términos de salvación. Ningún hombre ha sido jamás salvo por medio de ellas. ¿No? Nunca jamás. Entonces, bien, es la ostentación, es la imposición, la invención del monarca en este caso, la impuesta y vana. Y bueno, pues podemos ahora detenernos un poco en lo que sobre todo se extiende este pasaje, que era la imposición del poder. Nabucodonosor es el sujeto de todas estas frases. Nabucodonosor dice, mandó el rey Nabucodonosor reunir a los sátrapas, ¿no? Y entonces el heraldo, versículo 5, pregonaba al altavoz, se ordena a vosotros. ¿Quién ordena esto? Los sátrapas, los oficiales, etc. ¿Fue esa su invención? No, fue la invención de Nabucodonosor. Y entonces vemos, esto fue, y así acaba también en el versículo 7 cuando dice la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces fue la invención de él y su imposición a todos sus súbditos. Entonces vemos cuál era el fin de toda esta parafernalia, de todo esto que se había hecho. Vemos aquí, dice, a todos los oficiales de las provincias, en versículo 2, versículo 3, y también versículo 4, se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Entonces vemos, era una adoración universal, ¿no? Como en el versículo 7, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron. Unificar entonces todas las naciones, pueblos y lenguas en la adoración única o en una sola religión, ¿no? Habían muchas provincias, había muchas naciones, había muchas lenguas,
y había muchos dioses, había muchas religiones. Entonces dirá, esto es un caos, ¿no? Así no vamos a ninguna parte. Vamos a unificar esto para que el imperio se mantenga. A lo mejor él en su mente era, si yo solamente consigo que en todo mi imperio todos tengan el mismo Dios y la misma religión, esto se va a permanecer para siempre. A lo mejor esta era su intención, ¿verdad? Y que la cabeza se convierta en toda la estatua de oro. La idea, por lo tanto, era unificar todo, ¿no? Aquí hay un desorden, hemos de poner orden y unificar entonces a todos los súbditos en la misma religión, que religión por otra parte es, vemos, religión, religar, es de ligar y de unir y de unificar, ¿no? Tiene un valor, por lo tanto, para unir a personas y a grupos, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces vemos que de esta manera se unificaba con la adoración a quién, al monarca. Y la adoración al monarca venía a ser entonces también la religión no solamente de Estado, sino también al Estado. Al Estado. Entonces esto era lo que iba a unificar a todos los súbditos. Y esto ha sido también una constante histórica, porque es lo mismo también que ocurrió en el tiempo de los primeros cristianos con el Imperio Romano, porque allí también conocimos nosotros las persecuciones por los romanos. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos perseguidos? ¿Qué es? ¿Porque nosotros estamos aquí a lo mejor enseñando que se tiene que amar al prójimo? No es por eso. Seguramente que van a decir que sí, que es verdad. ¿Es porque decimos que se tiene que ser bueno con los demás? ¿Que los demás nos tienen que hacer a nosotros o nosotros tenemos que hacer a los demás lo que pensamos que ellos nos hagan a nosotros? Eso lo van a decir, oye, no tenéis malas ideas. Pero ¿por qué entonces nos consideraban unos sujetos muy peligrosos hasta el punto de perseguirnos y lanzarnos al Coliseo, a los leones? ¿Cuál era el grave delito? Para esto, pues que no dábamos adoración ¿a quién? Al César. Al César, porque también se había inventado en los últimos años, antes del nacimiento de Cristo, bueno, ya para empezar, el emperador, antes era república, y después que se le tiene que dar un culto religioso. ¿Para qué? Pues para esto, para unificar, ¿no? Estás en un imperio diverso y además politeísta, tanto en Roma como en Grecia, muchos dioses. Aquí hay mucho. Pues vamos a unificar, ¿no? Y de esta manera, pues se exige a todos los súbditos. Tú estás aquí bajo mi autoridad. Tú tienes entonces, recibe de nosotros toda una serie de cosas, de privilegios. Tú entonces estás obligado también obligado a someterte a la ley, y la ley dispone esto. Tú no lo haces. Tú, por lo tanto, eres un transgresor y una persona muy peligrosa. Vemos, ¿no? Los cristianos, entonces, traspasado a nuestro vocabulario de hoy, en el siglo I, no estaban socializados. Rechazaban el estar socializados. ¿Socializados qué es? Pues según la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010, el fin principal de las escuelas, sean públicas o privadas aquí en España, en la Unión Europea, es la socialización. ¿Qué es la socialización? No es que los niños juegan con sus amigos en el patio del colegio. Eso es como la gente se lo concibe, pero esa no es la socialización. ¿Qué es la socialización? La socialización es que los niños, y los mayores también, acaben asumiendo, es decir, incorporando y haciendo suyo los principios, los valores políticos y sociales sobre los cuales se descansa el actual régimen. Eso es la socialización. Los valores fundamentales de la sociedad. Y ahora la cuestión es, ¿quiénes los que deciden cuáles son esos valores fundamentales? ¿Y cuáles valores son?
Esa es la grave cuestión, ¿no? Entonces podemos, sí, digamos, levantar nosotros, erigir, ¿no? Como principio una serie de, sí, axiomas se puede decir, ¿no? Principios básicos. Todo régimen está basado en unas ideas, unos principios y unos valores que son fundamentales. Es decir, esto significa que no solamente están aquí en la base de, sino que funcionan como axioma, es decir, son ideas que no necesitan ni se va a hacer demostración,